picante. Por más que una vez más Uribe y sus cómplices de extrema derecha tratan de volver a engañar a los colombianos, es evidente que Federico Gutiérrez es su candidato. O sea, el continuismo de más de 2 décadas de agresiones contra Colombia y su pueblo. Elegir a Gutiérrez es avalar y perpetuar muchas cosas terribles. No menos de 6.402 asesinados en los falsos positivos. Práctica constante de hacer trizas el proceso de paz con las FARC. Durante Uribe y Duque, los mayores índices de violencia, muerte y profundización del conflicto armado. El gobierno de Duque, el peor, más inepto, antipopular, extremista y violento de la historia. 84 jóvenes asesinados, 300 desaparecidos, 95 ojos perdidos, 1.900 heridos, 300 defensores de derechos humanos agredidos, 1.600 abusos policiales, 3.700 detenidos, 18 agresiones sexuales a mujeres. Todo esto cometido por la policía. Destrucción de la institucionalidad, acumular de manera dictatorial todos los poderes de los organismos de control para perseguir a la oposición. Elecciones de Congreso con intentos de fraude, diseños de formulario para inducir al error y manipulación de la información. Yendo hacia atrás a los gobiernos de Uribe, que son la causa y el origen de los horrores y tragedias que hemos vivido, no es poco lo cometido contra el pueblo colombiano. Ley 100, que generó la crisis de la salud y entregó los recursos al sector privado, incluyendo el negocio de las pensiones. Acto legislativo 02 de 2005, que acabó con las 14 mesadas pensionales y con el régimen de transición pensional. Exención a las multinacionales del impuesto de remesa, o sea, el gravamen de pagar el 7% sobre las utilidades llevadas al exterior. Exención del IVA a las multinacionales petroleras y mineras. Aprobación de beneficios tributarios al sector financiero, 80% en manos de vascos extranjeros y el 18% en manos de Sarmiento Angulo, dejando de recibir el gobierno más de 20 billones de pesos al año. Beneficio tributario a las multinacionales mineras y petroleras al descontar las regalías del impuesto a la renta. Gradual privatización de las secciones de Ecopetrol, venta de Ecogas, robo a los trabajadores del recargo nocturno y de las horas extras. Destrucción de Telecom para que multinacionales se quedaran con las inversiones y redes de la empresa sin pagar un peso. Incentivos del Estado para delatores y entregar subversivos vivos o muertos, lo cual fue el origen de los falsos positivos. Gidis política, dando preventas, 76 notarías, por ejemplo, para hacerse reelegir, entre otras medidas abusivas. Violación de la Constitución con el articulito para permitir la reelección. Agroingreso seguro para entregarle recursos a los finqueros ricos que apoyaron a Uribe en la campaña, y el caso muy conocido y delictivo de Andrés Felipe Arias. Decenas de funcionarios, parapolíticos y amigos del régimen presos o fugitivos por diversos delitos, entre ellos ministros, generales, secretarios de despacho y asesores jurídicos de la presidencia. Adjudicación de 9.780 títulos mineros y baldíos de la nación a privados y multinacionales. Venta de las minas de sal. Absurdas regalías de tan solo el 8% para volviendo así las concesiones a la época colonial. Adjudicación de la Ruta del Sol a Odebrecht y escándalo subsiguiente. Lo mismo que Hidroituango y tantos otros tumbes de marca mayor con el natural aumento de la corrupción. Véase, por ejemplo, Reficar. Creación de las Convivir. Génesis del paramilitarismo, luego amnistiado con el Pacto de Ralito, convirtiéndolo tranquilamente en Bacrim, Águilas Negras, clanes o rastrojos. Desmovilización de un falso frente de las FARC en el Tolima. Entrega del DAS a los paramilitares para que asesinaran sindicalistas, líderes sociales, ambientalistas, chuzadas a la Corte Suprema de Justicia. Uribe manipulando un proceso ahora por falsos testigos en complicidad con la Fiscalía. Desmonte del garantismo y los derechos de la Constitución en materia de avances en diversidad, sexualidad, derechos de minorías y etc. Un número macabro de muertos en la tragedia nacional de líderes populares, defensores de derechos humanos y desmovilizados, asesinados. A todos estos datos agréguenle un sistema de propaganda del régimen desde el primer gobierno de Uribe hasta Duque, basado en el maridaje con la prensa hegemónica para ocultar realidades, promover mentiras y posverdades, manipular, torcer y engañar a la opinión pública. Seguramente en este recuento se me escapan otras barbaridades contra la gente, y la única manera de parar este horror es detener el continuismo uribista hoy en cabeza de Gutiérrez. Una vez más, ¿democracia o fascismo? Café picante.